El hijo de mi esposa trató de golpearme porque lo regañé, así que lo metí a la escuela militar sin que mi esposa se enterara. Hace un año me casé con la mujer de mis sueños, Marta. Ella era todo lo que buscaba en una pareja, inteligente, amorosa y con un gran corazón. Pero había algo que siempre me causó preocupación, algo de lo que no podía hablar mucho antes del matrimonio, su hijo, Pablo. Un chico de 17 años, rebelde hasta los huesos. Desde el primer momento que lo conocí, noté que tenía una actitud desafiante, no solo hacia mí, sino también hacia su madre. Pero Marta, en su amor de madre, siempre lo justificaba. Pablo nunca aceptó nuestra relación, me veía como un intruso en su vida, y poco a poco fui dándome cuenta de que su comportamiento era más que simple rebeldía adolescente. Descubrí que consumía sustancias, andaba en malos pasos y trataba a su madre con una falta de respeto que me hacía hervir la sangre. La situación se volvió insostenible cuando, una tarde, llegué a casa y lo encontré gritándole a Marta, lanzándole cosas. No pude soportarlo más. Me acerqué y le pedí que dejara de tratar así a su madre, pero su respuesta fue aún peor. Se me acercó con un puño levantado, dispuesto a golpearme. En ese momento, lo vi todo claro. Este chico no solo era un peligro para sí mismo, sino también para su madre, y yo tenía que hacer algo. Marta intentó calmar la situación, como siempre lo hacía, pero esta vez no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Le devolví el grito, exigiéndole respeto, y aunque no llegó a golpearme, la tensión en el aire era palpable. Esa noche, mientras Marta dormía, me quedé pensando en qué hacer. No podía permitir que Pablo siguiera viviendo bajo nuestro techo sin ninguna consecuencia, sabiendo que era una bomba de tiempo. Al día siguiente, tomé una decisión radical, lo inscribí en una escuela militar. Sin decirle nada a Marta. Sabía que ella nunca aprobaría algo así de golpe, pero también sabía que era lo mejor para todos. Hablé con las autoridades de la escuela, me aseguré de que todo estuviera en orden y el plan quedó en marcha. El día que Pablo recibió la noticia fue un caos total. Se puso violento, gritó que me odiaba, que me haría la vida imposible, que yo no era nadie para tomar decisiones sobre su vida. Marta no estaba en casa, y lo agradecí. No quería que presenciara el espectáculo. Pero mientras lo veía destrozando todo en su habitación, sabía que había hecho lo correcto. En ese momento, no podía imaginar cómo Marta reaccionaría cuando se enterara de lo que hice sin su conocimiento. Lo que pasó después cambió todo. Cuando Marta llegó a casa esa tarde, todo estaba en silencio. Pablo se había encerrado en su habitación y yo estaba en la sala, esperando el momento adecuado para decirle la verdad. No sabía cómo reaccionaría, pero ya no había vuelta atrás. Le expliqué lo que había sucedido, cómo Pablo había intentado golpearme, cómo ya no podía seguir permitiendo su comportamiento destructivo, y finalmente, cómo lo había inscrito en la escuela militar. Al principio, Marta estaba en shock. Su rostro palideció, y durante unos largos segundos, pensé que me pediría que me fuera. No podía leer sus emociones, pero sabía que su amor por Pablo la cegaba a veces. Después de todo, era su hijo. Un hijo que había protegido, excusado, y al que le había permitido comportarse como quería durante años. No puedo creer que hicieras esto sin decírmelo, me dijo con un tono frío que nunca le había escuchado. Traté de explicarle mi perspectiva, cómo me preocupaba por ella y por la influencia que Pablo estaba teniendo en nuestras vidas. Le conté cómo temía que, si seguíamos así, algo mucho peor podría pasar. Pero Marta no estaba lista para escuchar. Es mi hijo, Javier. No tuyo, fue todo lo que dijo antes de irse al cuarto, llorando. Durante los días siguientes, la tensión en la casa era insoportable. Marta apenas me dirigía la palabra, y Pablo estaba furioso. Pero lo que me sorprendió fue lo que vino después. Marta, poco a poco, comenzó a notar algo que antes había ignorado, el verdadero daño que su hijo le estaba causando. Pablo siguió con sus actitudes desafiantes incluso desde la escuela militar, y la comunicación entre ellos se volvió casi inexistente. Una noche, Marta finalmente rompió el silencio. Me dijo que había estado reflexionando sobre todo lo que había sucedido, y que aunque le dolía, estaba empezando a entender que quizás había sido demasiado permisiva con Pablo. Me confesó que durante años había cerrado los ojos a su comportamiento, justificando todo porque se sentía culpable por no haberle dado una familia estable. Javier, he sido una tonta, dijo entre lágrimas. Mi hijo se ha convertido en alguien que no reconozco, y aunque me duele admitirlo, creo que hiciste lo correcto. No podía creer lo que escuchaba. Marta, finalmente, había entendido la gravedad de la situación. No fue fácil, pero poco a poco, nuestra relación comenzó a sanar. Pablo, por su parte, terminó su tiempo en la escuela militar y regresó a casa con una actitud completamente distinta. Aunque al principio no me dirigía la palabra, con el tiempo empezó a respetarme, y lo más importante, a respetar a su madre. Hoy, nuestro hogar es un lugar de paz. Y aunque nunca fue el camino que pensé que tomaríamos, sé que lo que hice fue lo mejor para todos.